Fundación LCELS. Renovamos la esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Rocío López Fonseca le agradece el favor de su atención. Bienvenidos a una emisión más de su programa de Fundación LCELS, un programa que busca traerle de primera mano y de la voz de los especialistas toda la información respecto a las diferentes enfermedades que a usted le interesa saber y conocer, por supuesto. El día de hoy vamos a platicar de las lesiones de hombro. Estadísticas, tratamientos, incidencia, diagnóstico, todo lo que tenemos que saber sobre las lesiones de hombro. Y para eso vamos a platicar con el doctor Gustavo Tafolla. Él es el jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Civil de Guadalajara. Además, también es profesor titular de adiestramiento en reconstrucción y reemplazo articular del adulto. También es titular de la Clínica de Hombro, Codo y Extremidad Superior. En fin, es un especialista que tenemos aquí el favor de tenerlo con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Muy amable, muchas gracias. Muchas Bien, gracias a Dios. Gracias por acompañarnos en este tema tan importante, porque las lesiones del hombro son muy comunes. Pero para empezar, ¿cómo está formado el hombro, doctor? Claro, lo podemos dividir anatómicamente partiendo de adentro hacia afuera, por decirlo de una manera, de la parte ósea, que básicamente son tres componentes articulares, que sería el hueso de la escápula, el húmero proximal y la clavícula. Posteriormente vendrían las estructuras ligamentarias y musculares. Dentro de ellas está la parte del manguito rotador, que son 4 músculos que nos permiten realizar todo el rango de movimiento en el hombro, básicamente un rango de movimiento de 360 grados, ¿no? Y posteriormente ya viene la estructura neurológica y vascular, que le dan la nutrición y la función o la electricidad, para verlo de una manera más sencilla, para que haga y realice su función correcta. ¿Cuáles son las principales lesiones de esta estructura? Ahora tenemos entendido que las lesiones del manguito rotador, se oye gracioso, por claro. cierto, son de las más dolorosas y se tardan mucho, ¿no? Sí, realmente lo podemos dividir por incidencia, básicamente en los pacientes menores de 55 años y los mayores de 55 años. Habitualmente en los pacientes jóvenes o menores de 55, principalmente están las lesiones traumáticas o luxaciones, y posteriormente ya arriba de 55 años vienen las lesiones musculares o tendinosas, que son propias del manguito rotador, ¿no? Esta articulación, doctor, también tiene esa parte como de la estructura de la rodilla que tiene una especie como de esponjita o algo para estar, claro. De hecho, moverse por todos lados. Es la más completa, ¿no? Sí, realmente la parte cartilaginosa afortunadamente tiene una incidencia de daño menor que una rodilla o una cadera, pero sin embargo cuando existe una lesión de manguito rotador o inestabilidad, que al final de cuentas son parte de las funciones del manguito rotador, empieza a haber un micromovimiento que se empieza a aumentar paulatinamente con el paso del tiempo, hasta que llega a generar una artrosis, un desgaste ya generalizado del hombro, ¿no? A ver, doctor, muéstrenos a la audiencia, ¿cuáles son los movimientos de este manguito rotador? O sea, ¿cuáles son, qué podemos hacer gracias al manguito? Claro, bueno, si lo viéramos desde el plano frontal, tenemos un movimiento que es la flexión frontal, que lo podemos hacer completamente hacia adelante. Muy bien. Exactamente, que el rango natural es de 0 a 160 grados. Posteriormente sería la abducción, que es hacia el costado, levantando todo el brazo, que habitualmente es el rango de movimiento de 140 grados en condiciones normales. Posteriormente vendrían los rangos de rotación externa, que lo podemos medir en grados también. Va a depender mucho de la actividad física del paciente, de las condiciones, tanto somatométricas, peso, talla, sexo, para lograr un estándar adecuado, ¿no? Y posteriormente vendría la rotación interna, que es la factibilidad o la facilidad hacia tocarnos la parte posterior de la espalda, ¿no? Son los 4 movimientos básicos que hace el hombro para lograr una estructura y una sinergia adecuada en la cintura escapular. Ahora, ¿quién se lastima más el hombro, justamente por la cuestión de los trabajos, por ejemplo? Sí, tiene una incidencia sobre todo con actividades por arriba de la cabeza o actividades por arriba del hombro, principalmente trabajadores de la construcción, maestros, maestras, todo ese tipo de actividades que nos permiten que el hombro haga una suspensión por arriba del nivel del hombro. O sea, subir el brazo. Exactamente, entonces eso genera un factor adicional a tener una lesión propia de la estructura tendinosa. O sea, por ejemplo, un maestro que escribe en el pintarrón, digo, Así ya ni hay ahora pizarrones.
todo es electrónico. Entonces, bueno, la maestra que está todo el tiempo haciendo esto, el que trabaja en la construcción, Así es. el camionero también, porque está todo el tiempo tenso, ¿no? Realmente ellos son pacientes muy frecuentes, sobre todo para artrosis, por el tipo de transporte de carga que ellos manejan, hacen bastante fuerza, entonces genera micromovimiento también y empiezan a tener un desgaste acelerado de la articulación del hombro. ¿Cargar cosas pesadas, la bolsa, doctor? Es más el mito que la realidad, pero sí llega a generar un factor adicional para un proceso inflamatorio únicamente. O sea, solamente se inflama el hombro por cargar cosas muy pesadas en el hombro. Así es. O la mochila o esas cosas. Exactamente. Muy bien. Entonces, eso nada más es una inflamación. No es, digamos, un desgaste o que se rompan alguna de los nervios o tendones. No, para nada. Al contrario, pero sí es un factor determinante o contribuyente hacia una lesión, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista anatómico, natural y biológico, si lo queremos de esa manera, una de las articulaciones que mayor rango de movimiento tiene o que constantemente está en movimiento es la articulación acromioclavicular. Esa articulación básicamente se mueve al comer, al respirar, al hablar, entonces durante todas las actividades mientras estemos con vida, ¿no? Esto llega a generar un desgaste acelerado también de esa articulación, que es la que más frecuente se desgasta. Entonces esa misma fricción que empieza a generar por ese desgaste, el cuerpo suele coleccionarlas hacia la periferia de la articulación del hombro, que son lo que llamamos los osteofitos. Esos osteofitos o pequeños picos óseos llegan a disminuir el espacio por donde hace el transcurso adecuado a la estructura tendinosa y lleva a generar un síndrome que se llama síndrome de pinzamiento en el hombro, que eso es el inicio probable de la génesis o de la historia natural de la enfermedad de la ruptura del manguito rotador. Números, doctor. ¿Cuánta gente en el país, en Jalisco, tiene este problema? Bien, las estadísticas en México son un poco fiables realmente en cuanto a salud se habla, pero lo que dicen los americanos y los europeos es, por debajo de los 55 años, únicamente el 5% de la población va a tener lesión del manguito rotador. Sin embargo, pasando esa barrera de los 55, uno de cada dos, el 50% de la población va a tener algún grado de lesión del manguito rotador. Abiertamente, bueno, en la experiencia que tenemos tanto en el hospital civil como en la práctica privada, es más incidente las lesiones del hombro, del manguito rotador, que incluso la de la rodilla. Más. Así es. Estamos hablando entonces de que, digamos, es una de las primeras causas de consulta con usted. Así es. Entonces, para tomarlo en cuenta ahora, justamente, doctor, ¿cómo se diagnostica? Bien, como todo, la parte de la clínica, casi siempre el paciente ya acude posterior a una o dos valoraciones previas, en las cuales lo primero que tenemos que hacer es explorar de manera adecuada a nuestro paciente, ¿no? En base a eso, ¿cuáles son las principales características clínicas tipo de molestias? El síntoma. El dolor, pero el dolor tiene una característica predominantemente nocturna. ¿Por qué? Porque durante el día el hombro tiende un efecto antigravitacional por el efecto del deltoides que lo suspende hacia arriba. O sea, del nervio del músculo exactamente que tenemos a un costado, hace que el hombro esté, digamos, suspendido en el aire. Ayuda. Sin embargo, en la noche ese efecto no ocurre. Cuando hay una lesión ya instaurada en la estructura del manguito rotador, en la noche la gravedad hace un efecto de tracción y es cuando ya no pierde esa coaptación en el hombro o esa adaptabilidad, entonces se manifiesta con un dolor. La mayoría de los pacientes mejoran sustancialmente, ellos te refieren que abrazan una almohada o algún objeto para sostener su brazo y evitar que cuelgue, ¿no? Posteriormente, cuando empieza a avanzar, empiezan a tener algo que se llama rango doloroso, o cuando hacen el movimiento hacia un lado sienten como un piquete o un pellizco en la articulación, que cuando terminan todo el rango de movimiento cede esa molestia, y es básicamente por lo que comentábamos previamente, la formación de los osteófos hacia la periferia que llegan a dañar la estructura del hombro. Y posteriormente ya son pacientes ya a un grado más avanzado que tienen debilidad. Típico la señora en casa que quiere bajar algo de una alacena o subir al tendedero, se apoya de su otro brazo para hacer la actividad, ¿no? Son las características clínicas principalmente en la población mexicana que hemos observado. O incluso lo que decía, el dolor, a veces yo no sé por qué nos acostumbramos o por qué vivimos con el dolor. Claro. Te acostumbras, o sea, eso que dice es verdad, hay muchas amas de casa que lo que hacen es eso. Bueno, pues no lo puedo subir, me voy a ayudar, en lugar de ir a atenderte. Pero con el dolor, esta gente que padece de este problema, doctor, puede ser que entonces levante, le duela y ya no lo haga. Claro. Y cada vez menos, ¿no? Así es.
También es algo muy cierto lo que tú comentas, no solamente la población mexicana, sí hay estudios en los que refieren el umbral del dolor de la población latinoamericana, que es, por decirlo de una manera, un poco más tolerante o más guerrera, si lo queremos de esa manera. Tendemos a obviarlo o acostumbrarnos al dolor o al síntoma. Esto llega a generar una adaptabilidad paulatina, que al rato el paciente llega y lamentablemente llega a una etapa ya muy avanzada, en la cual dice, doctor, yo el día de ayer movía adecuadamente mi brazo, ya en la mañana ya no lo puedo mover. Simplemente es la etapa o el estadio final de la historia natural de la enfermedad, que se llama artropatía ya, en la cual ya no hay un músculo que reparar, ya ese músculo básicamente completamente desapareció y lo único que hacía era el impulso con el deltoides y eso trataba de estabilizar adecuadamente la articulación. Entonces, qué importante es acudir inmediatamente cuando sentimos algo raro, algo diferente en nuestro hombro, ¿no? Así es. Doctor, ya nos dijo los síntomas, entonces el diagnóstico es de acuerdo a los síntomas, ¿no? O sea, así es. ¿alguna placa? Sí, es orientativo el diagnóstico, básicamente lo confirmamos con estudios de imagen, ¿no? Siempre yo soy muy insistente en que para hacer un adecuado diagnóstico necesitamos conocer cómo está la articulación. Para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Una radiografía simple del hombro. Pedimos habitualmente 2 proyecciones, una que es antero-posterior o de frente y una de costado del hombro. Con eso nos podemos dar una idea de cómo está la articulación desde el grado o desde el punto de vista arquitectónico. Posteriormente hay 2 tipos de estudios bastante factibles, uno que es el ultrasonido y otro que es la resonancia magnética. El gold standard o el estudio de oro para el diagnóstico sigue siendo la resonancia magnética. Sin embargo, por las condiciones generales de la población que tenemos, el costo suele ser un poco elevado. El ultrasonido bien tomado, adecuadamente realizado, nos da un panorama de diagnóstico también muy amplio y bastante factible también. Muy preciso. Así es. Doctor, ¿y el tratamiento? Este es un tema importante para que la gente que nos está viendo sepa que hay pues muchas formas de tratar el hombro y las lesiones de hombro. Así es. Básicamente ya cuando llegamos al diagnóstico tenemos que ponerle nombre y apellido completo a la lesión, porque tenemos un panorama muy amplio, un abanico muy amplio de tipos de lesión que pueden llegar a existir. Si lo viéramos como un ladrillo, por decirlo de una manera, veríamos la cara superior del ladrillo y la cara inferior del ladrillo y también una parte interna. Básicamente son los 3 grados de lesión que puede haber. Una que se llama cara bursal, que es la parte superior o del techo, digámoslo. La cara articular, que es la que contacta con el líquido sinovial, con el líquido articular. Y las intrasubstancias, que serían las que están por dentro del ladrillo, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, a partir de eso podemos saber si es de espesor total también. ¿Qué quiere decir esto? Que haya literalmente un agujero que comunique de arriba hasta abajo, o son de espesor parcial también. Y posteriormente, si abarca todo el tendón, una parte del tendón o más de un tendón. Y en base a eso vamos a hacer el diagnóstico y el tratamiento de manera adecuada, ¿no? O sea, que puede ser conservador, que puede ser de medicamento, rehabilitación, a cirugía o células madre, que esto también es algo interesante que ya está haciendo los hospitales civiles de Guadalajara, un protocolo de investigación, ¿verdad, doctor? Así es, afortunadamente ya lo terminamos, ese protocolo tuvimos la oportunidad de publicarlo el año pasado, a finales del año pasado, en el cual valoramos pacientes sobre todo seleccionados en rupturas parciales. Esas rupturas parciales hicimos grupos de control en los cuales se aplicaba placebo y en otro grupo de control que se aplicaban células madre y se iban observando por estudios de imagen de impedancia para ver la vascularidad y la capacidad de reparación de este tipo de lesiones, en el cual vimos que los pacientes que tenían rupturas parciales de la cara superior del hombro tenían una incidencia de recuperación bastante alto comparado con los pacientes que se les puso el placebo. Y ahora, ¿cómo están esos pacientes? ¿Y qué era lo que tenían y ahora cómo están? Bastante bien, realmente al cierre que tuvimos del protocolo, este protocolo lo publicamos, te repito, el año pasado, pero lo empezamos a hacer en el 2018, si no mal lo recuerdo. Tuvimos un año de seguimiento con esos pacientes. Del grupo de estudio, que fue el que se les aplicó células madre, ningún paciente terminó siendo quirúrgico. Sin embargo, en el grupo de control, básicamente el 35% terminaron siendo pacientes quirúrgicos que requirieron un tratamiento quirúrgico. Esto estadísticamente nos da una factibilidad adecuada para el uso de las células madre en este tipo de lesiones en el paciente.
del manguito rotador. Así es. Esto es muy importante. Recuerde que Fundación L-Cells trabaja con médicos, con expertos, no que en la fundación se apliquen las células, no, sino que la fundación ayuda, une a los pacientes con Claro. los médicos, los especialistas, y en este caso, pues en el Hospital Civil de Guadalajara se realizó este importante proyecto, este importante protocolo, y que esto puede ser como el parteaguas, como abrirle la puerta a las células madre para toda la población, doctor, Claro. que sufre de este problema. Sí, claro. Incluso tuvimos un caso bastante productivo para todos en el sentido de artrosis y de lesiones. Es un paciente de alto rendimiento él, que tuvo una lesión articular y tuvo un daño importante en el cartílago. Realmente el paciente le dimos el seguimiento con el apoyo también de la fundación. Infiltramos células madres desde el punto de vista artroscópico de manera quirúrgica, y el paciente tuvo una recuperación sustancial al grado que volvió a competir para el estado posterior a la aplicación y el seguimiento adecuado con él. Qué interesante, una persona, como dice, de alto rendimiento, Así un es. deportista. Así es, ese caso también estamos pendientes de publicarlo para hacer el caso reporte de manera adecuada, documentado, para que tenga un sustento científico. Vaya. Eso es muy importante. En la Fundación L-Cells y los médicos que trabajan con la fundación, pues justamente buscan y hacen todos estos pasos de protocolos de ciencia, en ciencia. La medicina regenerativa puede ser una opción, es una opción para muchas patologías, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo con sus pasos, hay que hacerlos con sus protocolos, y Fundación L-Cells justamente le trae a los médicos pues esa posibilidad, ¿no? Que también ustedes puedan realizar estos tratamientos pues para mejorar a los pacientes. Les voy a dar el teléfono de la fundación, de todas formas también va a aparecer en sus pantallas para que usted se comunique, pregunte si de pura casualidad estamos en alguna campaña justamente de este tipo. Le voy a dar el teléfono 33 29 14 38 53, 33 29 14 38 53, para que usted nos haga llegar sus preguntas, comentarios y pues sobre todo la posibilidad de que usted pueda participar en este tipo de campañas, doctor. Pero también tienen en puerta otros protocolos, ¿no? Sí, exactamente. Estamos ahorita en el proceso administrativo básicamente para poder implementar este tipo de protocolos, que serían en fracturas, en lesión cartilaginosa a nivel de la rodilla. Vamos a compararlo, la efectividad de las células madre, con otro tipo de terapias biológicas que hay ya descritas en la literatura, para poder corroborar la efectividad de las mismas células madre en este tipo de lesiones. Y el tercero básicamente es en la integración tendinosa. Ya vimos que funcionan para evitar un procedimiento quirúrgico en pacientes seleccionados. Ahora lo que queremos ver es la capacidad de recuperación de esos pacientes cuando tuvieron que ser operados, que se incorporen lo más pronto posible a sus actividades cotidianas nuevamente, ¿no? Y ese va a ser parte de uno de los objetivos del protocolo, que esperemos empezar próximamente ya. Pues sí, obviamente si lo deja, ¿verdad? Claro. Poco a poco con esta situación de la pandemia. Pero doctor, es muy importante estos protocolos. Ustedes ya prácticamente están captando a los pacientes en el hospital. Todavía no empezamos por el hecho de que necesitamos la autorización, que estamos al pendiente en cuanto la situación epidemiológica nos lo permita, para poder empezar con este tipo de protocolos. Bueno, pero de todas formas, toda la información de saber cuándo comienzan Así y demás, en la Fundación L-Cells, por supuesto, porque están trabajando de la mano con los especialistas, en este caso con el doctor Gustavo Tafolla, médico traumatólogo de ahí del Hospital Civil de Guadalajara. Le recuerdo el teléfono 33 29 14 38 53. Doctor, y pues ya para terminar, dar los últimos recomendaciones como medicina preventiva, doctor. ¿Cómo evitar lesiones en nuestros hombros? Claro, la higiene postural es bastante importante. Tendemos como población a hacer posturas incorrectas, efectivamente, tanto al caminar o al estar sentado, al uso de la computadora, que también como institución, como Hospital Civil, como Servicio de Traumatología, tenemos publicaciones al respecto de la relación que hay de las lesiones del hombro con el uso de dispositivos electrónicos, que también es elevada. Y lamentablemente, más ahorita con la pandemia, ¿no? Exactamente, lamentablemente es elevada. Entonces la higiene postural nos va a ayudar bastante a mejorar la dinámica adecuada del hombro. También, pues obviamente, el hecho de la actividad laboral o deportiva que realice cada paciente va a ser contribuyente a generar cualquier tipo de lesión, ¿no? Entonces,
hacerlo de la manera adecuada para evitar lesiones. Muy bien, y pues por supuesto consultar a su médico en cuanto tenga alguna incomodidad, molestia, no justifique esas faltas de poder levantar los brazos, por ejemplo, ¿verdad? O ese dolor. Así es, efectivamente. Sería la invitación mayor hacia la población. Realmente una ruptura tendinosa cuando ya es quirúrgica, por decirlo de una manera, el pronóstico es bueno. Una ruptura tendinosa cuando todavía no es quirúrgica podemos recuperarla en condiciones adecuadas, pero sin embargo una ruptura tendinosa cuando ya tiene una evolución larga, el pronóstico no es tan bueno y si lo vemos hasta desde el punto de vista costo-beneficio es más elevado. Así es. Doctor, pues muchísimas gracias, doctor Gustavo Tafolla, traumatólogo y además también jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Civil de Guadalajara. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a usted por el favor de su atención en su programa de Fundación LCELS. Ya sabe, nuestras cuentas oficiales para que nos siga, nos haga llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias también de temas que quiera que abordemos. Gracias, pásela bien. Fundación LCELS. Renovamos la esperanza.